En el presente video se hace un recorrido en el cual se pone en evidencia cómo a través de los símbolos arquetípicos se definen los procesos de la constitución de la identidad colectiva e individual, cómo se relacionan entre sí y con el inconsciente y cómo influyen en nuestra cotidianidad. Hola, yo soy Margot Tesa y esto es Explorando el Conocimiento Oculto. Bienvenidos. Cuando las cosas están ausentes y no se las puede ver ni tocar directamente, entonces se las alcanza por el camino indirecto, no porque estén escondidas, sino porque no poseemos ningún modo para tomar contacto con ellas directamente. Según el autor Julio Amador Beck, existen estructuras básicas del pensamiento humano que han estado funcionando a lo largo de toda la historia y que a pesar de haber sufrido innumerables transformaciones, conservan sus características esenciales. Esto ha permitido dar respuesta a las interrogantes fundamentales que nos hemos planteado los seres humanos acerca de la vida y su sentido. Estas estructuras básicas del pensamiento habitan en los niveles más profundos del consciente e inconsciente humano, como figuras e imágenes, como símbolos que se han diversificado y que a pesar de que su apariencia varíe o cambie con el tiempo, haciéndose más complejos, podamos seguir reconociéndolos en las diferentes sociedades y culturas porque mantienen y transmiten la misma esencia, con características propias del lugar donde se manifiestan, y por eso constituyen su identidad individual y colectiva, y que incluso puede ser considerado sagrado para muchas sociedades y culturas. Y se dice que entonces lo sagrado es algo digno de veneración y respeto, por ser de carácter divino o relacionado con la divinidad, o que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales. Con respecto a esto, el autor Mircea Eliade sostiene que arquetipos, mitos, símbolos y ritos son los 4 elementos de lo sagrado, por lo que forma parte de nuestra conexión con la divinidad y lo sagrado. Según Roquet, es un elemento de la estructura de la conciencia y no un momento de la historia. Si no somos conscientes de los símbolos, especialmente los arquetípicos, pues estos no existen y mucho menos el contacto con la divinidad y con nuestra verdadera identidad. El simbolismo y el símbolo, en particular, tratan de la manera indirecta en que la conciencia se representa en el mundo. Cuando algo no está presente en carne y hueso, se hace que se represente en la conciencia a través de una imagen. Por ello es importante definir conciencia. Desde el punto de vista de la fisiología, es el estado de vigilia, el abrir los ojos después de haber dormido e iniciar las actividades cotidianas, que se complementa a su vez con la visión filosófica que se refiere al conocimiento de la propia existencia. Se abre aquí el inciso sobre la diferencia existente entre consciencia con S y conciencia sin S, aunque con frecuencia se pueden utilizar ambos términos como sinónimos. Desde una visión más psicológica, consciencia con S es la capacidad del ser humano para percibir la realidad, reconocerse en ella, relacionarse y reflexionar sobre ella. El individuo se reconoce a sí mismo en el mundo. La conciencia sin S es la capacidad del ser humano de distinguir entre el bien y el mal, de acuerdo a su sentido de moral y ética, así como el conocimiento crítico y reflexivo de la realidad. Desde la espiritualidad y el misticismo, la conciencia es llevada a la capacidad voluntaria del ser humano de percibir otra realidad, la interna, además de la externa, reconocerlas, autoanalizarse y reflexionar sobre ambas, buscando la integración. Es la tan nombrada iluminación. Para esto, la conciencia dispone de 2 maneras de percibir al mundo, no abstracta o directa, cuando a través de los sentidos físicos, las imágenes, objetos, seres y situaciones han estimulado de manera adecuada nuestros receptores y captamos su presencia en nuestra realidad física. Abstracta o indirecta, cuando las imágenes, objetos, seres y situaciones ausentes en nuestra realidad física se manifiestan en nuestros pensamientos a través de recuerdos, instintos e intuiciones. Basado en lo antes dicho, todas las diversas formas de conocimiento a través de las cuales se producen las representaciones individuales y colectivas que configuran la identidad están compuestas de unidades elementales que llamaremos imágenes. Y en las diversas formas de saber humano se ponen de manifiesto las semejanzas en las funciones naturales y sociales de la actividad psíquica, según lo demuestran investigaciones antropológicas y de la psicología. Todas ellas se forman a partir de imágenes mentales. Por lo tanto, nuestra unidad del conocimiento básica será la imagen mental, percibida a través de la consciencia,
que puede ser entendida y traducida en una infinidad de lenguajes y sirve de estructura explicativa básica de la realidad. Por ser la imagen la base de toda forma de pensamiento y por ello de toda forma de comunicación, es llamada la unidad básica de interpretación de la realidad y el núcleo de todo pensamiento simbólico. El autor Gilbert Durant define la imagen como la forma específica del pensamiento simbólico y la base de toda simbolización. Entonces, la imagen comunicada está construida en torno a un núcleo esencial que es el símbolo. En este sentido, tomaremos a la figura del símbolo como la unidad mínima a partir de la cual se componen todas las formas del pensamiento que abarca e incorpora la lingüística, siendo lógicamente primordial. El símbolo es considerado la primera unidad inteligible de expresión de la conciencia humana, de forma que el punto de partida del análisis de todas las formas del saber humano será el símbolo. Y se dice entonces que el pensar lógico es consustancial al ser humano, precede el lenguaje y a la razón discursiva. Por ello, el símbolo revela los aspectos más profundos de la realidad, de allí su importancia por lo profundo que calan en la psique, por su potencia y por la posibilidad de apertura o peligro, pues los símbolos pueden también degradarse. Esto significa que el símbolo puede alcanzar la altura de la imagen poética, liberadora o de la forma mística, pero asimismo puede descender hasta la mezquindad del símbolo publicitario, de las figuras del deseo orientadas por el mercado o de los símbolos de propaganda política. En la representación de la relación entre imagen y proceso simbólico, Jung sostenía que dicho proceso simbólico es un vivenciar en imagen y de la imagen. En sí mismo, el lenguaje es solo una imagen. Concluyendo, podemos decir que las formas primarias del pensamiento son las imágenes, que pueden traducirse a signos lingüísticos, a gráficos o a cualquier otra forma de representación de la realidad susceptible de ser comunicada. Así la imagen se transforma en signo, alegoría o en símbolo, pero es necesario aclarar las diferencias y relación intrínseca de las mismas. En este mismo orden de ideas se define al signo como la imagen, objeto, fenómeno o hecho que por una relación natural o convencional representa o evoca a otro objeto, fenómeno o hecho, pero también es una señal o indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Por ejemplo, el signo o señal de la cruz representa para la mayoría de las personas todo lo referente al cristianismo y más específicamente característico de la religión católica. Esto es fácilmente reconocible incluso para personas no adeptas a esta religión que no conocen otros detalles de la misma. En cambio, la alegoría es una representación a través de figuras retóricas o imágenes, que son usadas a manera de metáforas consecutivas y o agrupadas por medio de las cuales se hace patente un sentido figurado a fin de dar a entender una cosa expresándose o manifestándose a través de otra diferente. Desde el punto de vista que nos atañe, que es la simbología arquetípica y no la literatura, se observa el uso de una serie de elementos o representaciones alegóricas o metafóricas que construyen una imagen completa que es el símbolo de una idea más abstracta. Por ejemplo, dentro de la diversidad de representaciones alegóricas de la justicia destacan 3 elementos compartidos en la mayoría de ellos. Primero, una mujer con los ojos vendados que representa la imparcialidad. Segundo, una báscula o balanza en la mano izquierda que representa la justa medida de los hechos. Tercero, una espada en la mano derecha representa la firmeza y la fuerza de la ley, el uso de la racionalidad y la mente. En cambio, el símbolo es definido de manera general como la expresión o representación no verbal de ideas o pensamientos que resultan de un proceso de asimilación y síntesis que se convierten para los pueblos o sociedades en una realidad de carácter espiritual, social, cultural, etc. Y a su vez, estas ideas o pensamientos son diferentes al concepto de realidad que representan, pero que de manera convencional se establece una relación de correspondencia entre ellos, de forma que al nombrar el concepto simbólico se sugiere o evoca el concepto real. Esta convención social permite a todos los actores otorgarle el mismo significado al símbolo. Por ejemplo, en poesía, los ríos son símbolos de la vida porque ambas cosas son un largo camino que indefectiblemente tiene un final. Esto es desde el punto de vista cultural. Y desde el punto de vista social, por ejemplo, llevar un lazo en la solapa o en el pecho simboliza apoyo a una causa social y el color de dicho lazo,
de manera intencional y por convención social, simboliza o representa la causa específica de apoyo. Por ejemplo, el rojo en la lucha contra el SIDA, rosado en la lucha contra el cáncer de mama, etc. Para Carl Gustav Jung, la definición es más sencilla. Llamamos símbolo a un término o nombre o una imagen que puede ser conocida en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Con cada una de estas definiciones puede notarse sus diferencias desde el signo, que se caracteriza por ser específico, concreto en cuanto a su significado, limitado, restringido con respecto a lo que representa, y objetivamente señala lo representado por convención social y cultural. La alegoría, más bien, se construye a través de imágenes o representaciones que, teniendo un significado literal objetivo, aluden a otro significado figurado o metafórico que se sobreentiende de manera inconsciente, no es específico o no necesariamente concreto como el signo. En el caso de los símbolos, son representaciones amplias de las situaciones o cosas. Su significado no es concreto o limitado. Al ser abstracto y subjetivo, se requiere de interpretación que puede ser diferente para diferentes grupos, de allí la posibilidad de riqueza y amplitud de significados y, en resumen, se puede decir que los símbolos están formados por signos y alegorías. Sin embargo, es importante hacer un inciso sobre lo que algunos autores comentan sobre la conveniencia o convención social acerca de los símbolos, especialmente sobre los símbolos arquetípicos, ya que no entran dentro de la generalidad. ¿Y esto por qué? Porque el símbolo de tipo arquetípico no debería ser considerado de manera arbitraria o casual, porque debe ser natural. ¿A qué se refiere esto? Lo natural de lo que se habla es que debe nacer simple y naturalmente del inconsciente colectivo, del psiquismo y de la imaginación. Esto significa que ciertas cosas han sido simbolizadas de la misma manera en todos los lugares y culturas del mundo de manera natural. Por ejemplo, Marte simboliza la guerra, Venus el amor, Saturno el tiempo, etc. Esto significa que ciertos símbolos y sus analogías existen en todas las civilizaciones sin necesidad de una convención entre los pueblos, porque no se han reunido en un congreso para decidir que Marte representa la guerra, Venus el amor, Mercurio la comunicación y Saturno el tiempo. Se trata más bien de un acuerdo tácito, porque los modelos simbólicos arquetípicos son comunes a toda la humanidad, sin que haya un acuerdo o convención social consciente, porque es obvio que existen analogías en las simbologías de todas las civilizaciones. Los símbolos son importantes porque transmiten significados complejos o abstractos cuya densidad resulta difícil de resumir en el lenguaje cotidiano, como por ejemplo sentimientos, valores religiosos, sociales, culturales, ideologías e incluso antivalores. No explican conceptos como lo hace el lenguaje, pero permite que esos conceptos sean comunicados de manera comprensible y comunicable, de manera sutil, ya que no operan a nivel lógico, sino inconsciente. Por lo tanto, permiten mediar entre lo visible y lo invisible, lo concreto y lo abstracto. Posee además una fuerza unificadora, sintetizando en un solo elemento diversos niveles de significación, facilita los procesos de comprensión de la realidad, pudiendo ser educativo y hasta terapéutico, y permite al individuo reconocerse como perteneciente a un grupo social y cultural. El símbolo arquetípico conduce inmediatamente al significado de las cosas, pero aunque es un significante suficiente, no es específico, como ya se dijo, y por ello tiene varias dimensiones. Esto es debido a que siempre está en permanente contradicción, porque puede significar lo mismo y lo contrario. ¿Esto qué significa? El símbolo del fuego, por ejemplo, puede significar el fuego de la salvación, el fuego destructor, el fuego purificador, el fuego sexual. El significante o forma simbólica que es el fuego es una imagen natural, concreta, que puede contener varios sentidos a la vez, y aquí se demuestra su diferencia con el signo, que es concreto y convencional. Como conclusión, es importante reconocer y destacar que la imaginación simbólica aparece realmente cuando lo que se significa no es representable de ninguna manera en el mundo físico, siendo una forma de conocimiento del lenguaje, de expresión y comunicación que propone una vía de conocimiento complementario a la razón.
pero de manera indirecta, siendo naturalmente intuitiva y análoga para diversas civilizaciones del mundo y por ello de amplio sentido, por los muchos significados de un significante o forma simbólica, que a su vez permite expresar y honrar lo sagrado, que forme parte de nuestra cotidianidad al hacerlo consciente e identificarnos con el mismo de forma individual y grupal. Al final, el símbolo, especialmente el arquetípico, tiene la cualidad de reunir y de ser un mensajero, un elemento mediador entre dos niveles de conciencia, entre lo profano y lo sagrado, entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia. Espero haber hecho un aporte significativo con este pequeño resumen de las bases teóricas sobre simbología y específicamente sobre simbología arquetípica. Deseo de corazón que los suscriptores investiguen profundizando más sobre el tema. Espero sus comentarios y sugerencias para próximos videos. Que la luz del conocimiento se amplifique para la integración de la dualidad en nosotros, pero sobre todo espero que se produzca una ruptura, un cambio que transforme y flexibilice nuestra forma de ver la realidad y el mundo que nos rodea, para que ocurra dicha integración. Hasta pronto.